Like your mind was about to be blown. Bueno, las disidencias de la Un FARC le minuto. cumplen las... Sí, Hice toda una presentación
Como es típico, se me olvidó activar el micrófono y no se me escuchó. Ya está activo, ya se nos escucha. Eh, Así que procedo nuevamente a presentarte. eh, Aquí me acompaña esta noche Row en esta nueva edición de Ni te escucha, donde mi nombre real no es Nitelini y tampoco te escucho. Bueno, las licencias de la FAR, como que las... Este... Mutea Hice todo. el, el stream Ya. porque... Ok, bien. Ujú. Pues bien, como decía, Robo aquí me va a acompañar para, bueno, voy a hacerle como estas especies de entrevista que me gustan hacer, a excusa de que realmente yo no preparo nada, porque si vas a hacer un buen podcast tiene que ser natural y no tienes que prepararte un carajo. Por lo que, Robo, preséntate, habla un poco de ti. ¿Quién eres, Hola a Robo? todos, mi nombre es Robu, pero no es mi verdadero nombre y tampoco les estoy hablando a ustedes, o bueno, sí les estoy hablando. Mi apodo pues es Row Stories porque el Stories es porque me gusta escribir y sí, pues en resumen, como es el tema, vamos a hablar de política de Colombia, pues, de mi punto de vista como ciudadano de este país. ¿Robo, sigues ahí? Sí, Ok, ok. Robo, te voy a hacer unas preguntas personales para empezar, para por lo menos la gente esté en contexto. Me dijiste que te gusta la escritura. sí. Te procedo a preguntar cuántos años tienes, trabajas o estudias, a qué buscas dedicarte o a qué te dedicas actualmente. Por lo menos para que la Ok, gente listo. tenga más o menos una idea de tu perfil. Mi nombre es Roberto Aponte, tengo 29 años. Mm, mi profesión es ingeniero ambiental, pero no estoy ejerciendo, así que me dedico a otros trabajos como programación de cursos virtuales y escribir artículos y también programación de aplicaciones, que son como varias labores pues con las que me estoy ganando el sustento. Actualmente no ejercicio, así casi me gano el dinero. Es como mi trabajo, por así decirlo. Ok. Y actualmente pues he estado publicando, tengo algunos proyectos de novelas, pues tengo una terminada y otra pues a la que le estoy dedicando el tiempo libre y pues la subo en Inspire, pero pues ahora mi proyección es esto, hacer que esas novelas sean buenas y publicarlas y pues ganar también ingresos de las novelas. Bueno, si deseas, puedes perfectamente pasar por el chat de Twitch, tus enlaces, o igualmente pásamelo cuando resuba este YouTube. Dejaré enlace a tus redes para que la gente pueda ver, buscarte ahí también. Ok, listo. Pues bien, Robo, me dijiste, actualmente tú no estás ejerciendo tu profesión. Eh, No, ¿Esto a qué se debe? O sea, ¿es complicado específicamente ejercer como ingeniero ambiental ingeniería ambiental. en Colombia? ¿O es difícil en general conseguir empleo en Colombia? Porque me dijiste que estás ejerciendo como tres cosas diferentes. Eh, No, pues son trabajos que salen en diferentes tiempos, o sea, no es que haga las tres cosas al tiempo, sino en un momento me sale tal trabajo, en otro momento me sale otro y pues el de la programación de la aplicación ya es algo que lleva tiempo, que es trabajo como a largo plazo y los otros sí son como a corto plazo, de que haga tal artículo o programa tal curso y eso toma como menos tiempo. ok, bien. Y como tal, de ejercer la carrera en el país. O sea, mi punto de vista de cómo nota la situación laboral del ingeniero es el siguiente.
En primero es más fácil conseguir trabajo como tecnólogo ambiental porque supone que los tecnólogos tienen un sueldo menor que el del ingeniero y pues son conocimientos casi similares. Otra cosa, al ingeniero le sale más fácil ejercer, monta su propia empresa y eso también tiene su complique. O sea, iniciar una empresa, buscar los clientes y todo esto ya es como toma su esfuerzo, pero es como una forma ya de aprovechar los conocimientos que uno obtiene en la universidad. Y ya lo otro es que dependiendo de los trabajos, pues ya si son empresas privadas, la típica que te piden bastantísima experiencia y es complicado conseguir trabajo ahí. Y lo otro es que para conseguir trabajo en el sector público, pues es complicado porque hay muchos puestos que, o sea, la mayoría de las veces los puestos son más, toca hacerse amigo del político de turno y todas esas vainas. Mm, Entonces creo que esos son los factores que me dificultan ejercer, pero un poco igualmente no es, neopotista eso, me parece. Creo que era es un nepotismo, neopotismo. sí. Ok. Pero bien. Pues bien, ya sabiendo un poco más del perfil y un poquito más de tu situación personal, procedo a preguntar lo que cada vez que hago un podcast de esto de un diferente país, las primeras ediciones van a tener más o menos las mismas preguntas. Sí. ¿Cuántos presidentes has visto pasar tú, o sea, a lo largo de tu vida en Colombia? O sea, ¿y cómo has podido percibir esos cambios? Por lo menos de los que tengas nociones, no te digo que me tengas que dar detalles de cada uno de estos presidentes, pero por lo menos, ¿cuántos has visto pasar? Si quieres nombrar alguno, eres libre de hacerlo. A ver, esto, pues tengo que empezar desde que era bebecito y ni tenía percepción de política y estaba creo que Turbay de presidente. Ese pues se reconoce por la nueva constitución, la constitución del 91. Serpa, no, Serpa no, esto sigue Samper, que es famoso por el proceso 8000. Eh, después viene Pastrana, conocido por que la FARC iba a negociar con la FARC y lo dejaron plantado con esto de la silla vacía y ahorita se les tapó escándalo con esto de este tema del pedófilo, se me olvidó el nombre. Ah, bueno, no importa. Y ya después de Pastrana viene el querido amigo, querido por todos los colombianos, aquel personaje que está en boca de todo el país, Desde que tuvo un siempre. periodo de 2 años. Ah, no. Un periodo de 2 años. A ver. Nómbrame porque. Álvaro Uribe Vélez, mm, un personaje que eh, no solo se mantuvo en el poder, sino que llegó al punto de que es el personaje que hace sus propios partidos y pone como a sus propios seguidores para continuar con sus políticas de gobierno. Después de Uribe, tienen los dos periodos de Santos. De Santos, pues se les dio a Uribe, por así decirlo, para implementar el proceso de paz, que es como el proceso de paz en resumen es algo que irrita mucho a los uribistas y que le critica mucho a Santos, aunque también hay gente que está de acuerdo con el proyecto, aunque bueno, proceso de paz, aunque tiene sus grandes fallas. podemos Después entrar de... en detalle de eso después, ¿ok? Sí, claro, yo sé que es para después. Y Lo después de Santos viene el gobierno actual, el del señor Duque. correcto. ¿Y cómo es las cosas con Duque? Mm, regulares. O sea, no terribles, pero hay cosas que pudo hacer mejor. O sea, yo siento que el país está como más o menos, pero bien, digamos bien entre comillas. O sea, uno pues, es que yo tomo como referencia pues, sí,
Venezuela que está en una situación deplorable y otros países similares como Sí. Nicaragua y no sé, uno pues no debería ser conformista porque las cosas se pueden mejorar, pero pues desde mi perspectiva creo que hay que agradecer que al menos el país está funcionando, aunque sea en algunos aspectos, pero mm, no hay problemas de inflación ni em, que todo el mundo sea pobre. Claro, Colombia tiene mucha desigualdad y hay gente que tiene índices muy altos de pobreza, pero no es como que todo el mundo, casi todo el mundo sea pobre, sino solo hay desigualdad más que todo. Correcto, correcto. Pues O sea, yo recuerdo las veces que fue a Colombia que por lo menos a los indigentes los denominaban como desechables. O sea que eso a mí me impactó un poco. No sé si fue cosa del periodo de los sitios que yo llegué a visitar. Yo llegué ¿qué año fuiste a Colombia? cuando llegué a escuchar el término desechable, eso fue en el 2016 si mal no recuerdo. 2016. Sí, Bueno, claro que para ese año ya la dinámica del individuo que vive en la calle sí, pues sí, las personas que tienen que subsistir de las limonas, pues es muy diferente a como era actualmente, porque entre esos desechables, pues sí era gente, pues sí, indígenas y pues más que todo gente que terminó en condición de favorable pobreza. Y ya, ahorita pues sí, el que está en esas condiciones pues son más que todos migrantes. Entonces ok, tuvo que haber un cambio en la dinámica en la indigencia como tal. ok, de acuerdo. Pero bien, por lo menos, bueno, tú me dices que Colombia está bien comparado con otros países que están en situaciones de crisis. Pero por lo Ujú. menos comparándolo con épocas anteriores, o sea, igual tú tienes una edad de, me imagino que estarás en capacidad Es que de hacer si lo esa comparación. comparo con épocas anteriores, disculpa. O sea, podrás hacer comparación por lo menos a partir de que tienes como unos 20 Mm. años, por ahí. Es que el problema con épocas anteriores es la violencia. Eh, para el colombiano es o la percepción de seguridad es lo que indica, pues más que todo si está bien el país, uno si pueden viajar, hacer negocios y todo eso. Y antes la situación está peor porque había una guerra más cruenta entre las guerrillas y los paramilitares. Eso actualmente. Eso en la antigüedad, ahorita está surgiendo otra vez desafortunadamente, pero no es como no es como tan cruenta ni marcada como antes. No, y antes de eso también la situación de los carteles, el Pablo Escobar y todas esas vainas horribles de narcotráfico. No, claro, claro, o sea, tú estuviste vivo en la época de Pablo Escobar, pregunto. Pues era niño, pero es un personaje que queda en la memoria del colectivo colombiano Claro, claro, o sea, a nivel mundial, de hecho, a nivel mundial, de hecho. no nos vamos a mentir, o sea, yo como venezolano, que a mí siempre me llamó la atención la política colombiana, pero quieras que no, es muy, muy complicado entenderlo para el extranjero. Y los personajes Mm. que vienen a la mente son Uribe, porque siempre lo nombraban y siempre Chávez andaba como que enemistado con Uribe. Sí. Y, y Pablo Escobar, porque es Pablo Escobar. Mm. Pero bueno, entonces, pues bien, eh, por lo que me dices, entonces, o sea, es una cosa
que siempre ha estado presente en Colombia, el índice de violencia social que hay, ¿no? Bien sea Exacto. por lo de las mismas guerrillas o por la época de los carteles. O igualmente descontento social, porque recuerdo que no hace mucho, yo creo que fue el mismo año pasado, ¿no? Hubieron unas protestas a principios del Sí, año. hubo protestas. Correcto, Y, como por eso y- de marzo, ¿no? ujú. Y precisamente las protestas fueron por lo que te voy a decir, que el país tiene índices de desigualdad. También fueron por impuestos y algunas leyes que pues estaban en desacuerdo muchas personas. Y también la situación de violencia también fue motivo para protestar. Y lo irónico es que pues, las protestas también generaron más violencia y la gente volvió a protestar por la violencia que hubo en las protestas. Y eso generaba más violencia y etcétera, etcétera. Sí, Eh, pues, o sea, me río por la ironía del asunto, ¿no? Pero realmente es una ujú. No, situación. sí, claro. O sea, Eh, uno se ríe por la ironía, pero quieras que no, eso es algo bastante triste, porque uno lo que busca es que hay una paz, una estabilidad y un contento, ¿no? no, No, pero aunque esas protestas sirven como evidencia de cómo es la situación social del país en general, pero claro. más que todo como la situación de enemistación que hay como entre los grupos sociales o grupos políticos del país. Ok, ok. Te voy a preguntar, ¿cuáles son los partidos políticos más predominantes en Colombia? El Centro Democrático, partido fundado por Álvaro Uribe Vélez. El- y aparte del Centro Democrático, están, pues sí, digamos que la oposición, pero es que el político colombiano lo que hace es como crear y ajustarse en los partidos a conveniencia. O sea, sí está ese delito que es el de la doble militancia, pero siempre hacen como sus movidas para que los partidos vayan mutando, porque antes de Uribe sí era lo que tenía marcado todo el país, la visión conservador liberal. Pero después de que él hizo su primer partido, que era el Partido de la Unión, ya se empezó a notar como una dinámica diferente ya era más como partido del gobierno o aliados o partidos de oposición. Entonces, claro, con lo de Santos, como el partido de la U le que terminó quedando a Santos, por eso fue que Uribe fundó el Centro Democrático y ahorita el Centro Democrático, pues tiene como sus opositores y aliados, pero creo que ahorita otra mayor fuerza que existe en el país es el Polo Democrático, Polo pero más que Democrático. todo Polo Democrático, sí, más que todo por la figura de Gustavo Petro, que es un político de oposición que ha cogido mucha fuerza en el país. De hecho, ese era el oponente de Duque en las elecciones pasadas y pues fueron elecciones muy reñidas. Sí recuerdo, sí recuerdo. Otra cosa que recuerdo haber escuchado es que a las campañas de Petro, o sea, una cosa que yo he visto muy típica de Latinoamérica, eh, aquí en Ecuador se vio muchísimo, pero llegué a verlo con la campaña de Duque que buscaban hacerle desprestigio a Petro, comparándolo mucho o sea, con la situación de Venezuela, porque es muy fácil, Exacto, es muy fácil decir que, literalmente es que el temor de la mayoría de los colombianos, pues teniendo a Venezuela al lado, es eso, volverse Venezuela, y así fue como se hizo campaña. Esto, o sea, el Centro Democrático, porque pues no creo que sea tanta cosa de Duque, sino es más del partido,
hacía la campaña con eso, valiéndose ese miedo para que la gente pues votara por Duque para no volverse Venezuela. Claro, Y claro. Petro sí es un político que se afilia mucho con la izquierda, es más, él mismo ha sido bastante blando, como permisivo, no tiene como unas posturas fuertes a todo lo que está ocurriendo en Venezuela, sino como, como es, como que lo acepta de cierto modo. Claro. Bien. Eh, pues vale. Por lo menos eso. Ahí estamos hablando un poco de lo que son los problemas de la actualidad en Colombia, por lo menos en el factor seguridad, ¿no? Ujú. Eh, Más que todo a través de las protestas, me habías dicho de que parece que va a iniciar nuevamente una guerra contra las guerrillas, ¿no? Sí, Eh, igual el ejército creo que va a continuar su labor, pero lo que pasa es que por cosas del acuerdo pues se tienen que cumplir ciertas cosas, pero igualmente las disidencias ya quedan fuera del acuerdo, entonces me imagino que el ejército tiene que estar haciendo su labor de enfrentar las disidencias. ok, que lo de acuerdo es lo que me habías comentado de Santos, ¿no? Lo del Exacto. proceso de paz. Ujú. Que es otra división pues que también terminó dividiendo al país, por así decirlo. ¿Podrías comentarme un poco más de eso? O sea, a través de... ¿Cuál fue el punto de inflexión a través de lo que se llega a lo del proceso de paz? ¿Cuáles fueron las condiciones? Si eso va a buscar la disolución de los cuerpos guerrilleros. ¿Cuál fue la... ¿Por qué se generó tanta división por parte del pueblo? Sí, bueno, el proceso de paz pues consistía en una negociación con la guerrilla la FARC. Entonces, como es de negociación, pues tenía que buscarse un acuerdo de las que ambas partes estuvieran de acuerdo. Bueno, eso fue redundante, pero sí, esa era la idea. Y tanto como la FARC como pues el pueblo colombiano ah, llegaran a aceptar las condiciones que se propone, y era una labor complicada. Lo que pedían las FARC pues, eran garantías de participar en política, tener pues proyectos para los guerrilleros que se desmovilicen, em, rebaja de penas y cosas así. Y pues el pueblo colombiano lo que pedía era que las FARC pagaran por sus crímenes. Entonces ahí estaba el punto del acuerdo, pero había algo más que se tenía que solicitar de la FARC, ¿verdad? Ese era como el punto más fuerte del acuerdo, que la FARC contara todos sus crímenes y todo lo que está ocurriendo con todos los actores involucrados con la situación de violencia en el país. O sea, pues no solo los actos de ellos, sino personas involucradas como empresarios o cualquier persona que se haya beneficiado de su accionar delictivo. Y ahí estaba el asunto. Entonces, la gente le pareció que pues los opositores consideran que el acuerdo le daba vía libre a la FARC de salirse con la suya y no pagar por sus crímenes. O sea, les daba impunidad. Y las personas que estaban a favor del acuerdo pensaban que este acuerdo pues ya permitiría que el país fuera eliminar el conflicto armado por vía del diálogo y que se redujera la violencia. Lo que pasa es que Santos también usó una retórica muy enfática con la palabra paz, que no iba a ser tan acertada porque el acuerdo tampoco planteado no es que fuera a ser tan exitoso. Y ya establecido tampoco es que haya sido tan exitoso. Entonces, esa misma retórica de paz como que ilusionó mucho a muchas personas, pero también a los opositores les dio como esa palabra clave como para darles más razón si con cada falle el acuerdo.
Correcto. Entonces surgió como una retórica de, por esa misma palabra, de que las personas que estaban a favor consideraban que las personas que estaban en contra, que querían la guerra. O sea, que no es así. Y lo mismo que las personas pues que estaban en contra, hasta cierto punto las personas que están a favor pues como cómplices, porque o sea, y veían esa situación de la impunidad de la FARC como una gran injusticia. Y bueno, precisamente el acuerdo fue una votación por la que tuvieron que votar todos los colombianos. Fue muy pareja, quedó, de hecho ganó hasta el no, quedó como 51-49, si no me equivoco, ganando el no. Santos aún así implementó el acuerdo porque después de que ganaron la gente protestó, lo que querían que se cumpliera el acuerdo y pues es algo que, sí, es algo que la gente que está en contra le critica a Santos, implementar los acuerdos, aún que se ayota que no, aunque se supone que con ese no era para cambiar lo establecido, pero creo que hasta cierto punto pues O sea, implementó. la cuestión está en que por lo que estoy viendo, el pueblo colombiano estaba, o sea, tenía un descontento con los términos de negociación del acuerdo y querían que se plantearan unos nuevos términos, ¿no? Algo así, sí, supone que eso se hizo, pero pues se aprobó el proceso de paz así tal cual. Ok, Bueno, creo que sí hubo variaciones, pero creo que se implementó así como la idea inicial. Fue lo que terminó pasando. Santos pasó el acuerdo, se ganó los premios internacionales, aunque medio país esto, bueno, gran parte del país le critica eso. ok, bueno, pero te pregunto yo, ¿sientes que realmente haya, o sea, haya generado un bienestar social el haber aplicado los acuerdos? O fue más Mm, como un trapito de agua caliente? Simplemente para calmar las cosas a sabiendas de que iba a fracasar y probablemente iba a generar una consecuencia peor. es que pasa un poco de todo. O sea, el acuerdo sí tuvo, es que también las dinámicas de violencia en Colombia son como más territoriales, por así decirlo. En unos lados sí se sintió que el acuerdo sirvió. En otros lados, bueno, el otro lado es donde están las mismas disidencias. Los que no se movilizaron siguieron en las mismas, pero el efecto, digamos que fue numérico porque se movilizó bastante gente, aunque sea. Pero sigue habiendo conflicto porque siempre hay bastantes disidencias. Y el otro problema es que la dinámica de violencia, así no está en la FARC, van a venir otros grupos a irse por el negocio que la FARC dejaron. Claro, claro. O sea, quieras que no, y ponte, inclusive, seguramente mucha gente, o sea, de las FARC, eh, como dices, habrá disidencia, abandonarán el grupo y buscarán rearmar su propio grupo para tomar lo que dejaron. Ujú. Y eso fue lo que pasó. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los mismos líderes de la FARC, la cúpula política que supone que, entre comillas, esos, ay, me provoca decir grosería, esos malditos lo que sea, supone que el resultado más beneficiados que el reclutado del campo que, o sea, los mismos líderes de la FARC, esto tenía más beneficios y la mitad de ellos se quedó haciendo política, la otra mitad se volvió a las disidencias. Pero supuestamente por el gobierno no les cumplía, pero esa misma gente era la más beneficiada, entonces yo creo que querían volver a como eran antes las cosas, o sea, les salía mejor la vía criminal que negociar con el gobierno. O sea, son unos cínicos de... Bueno, es que tú sabes que lo que es el crimen
Es bastante fructífero porque no tienes control, tú no tienes regulaciones. La regulación es a No. manos del mismo hierro. Si entiendes lo que digo, ¿no? Sí, claro. Y pone que esa gente dice que tiene ideales políticos, pero sus ideales es esto, ganar dinero de los crímenes que ellos cometen. Claro, o sea, es dinero y violencia, dinero y violencia. Ujú. Entonces, pues, no debieron que era un menos que los que se quedaron haciendo política, pues tendrán en parte alguno de los supuestos ideales que por los que se fundó la guerrilla, pues se desvirtuaron con el paso del tiempo, pero pues me imagino que pues al menos esto haciendo política pues tienen como sus ideas para mejorar el país, pero al menos una parte buena del acuerdo es que la imagen de la FARC está muy baja y el mismo el partido está muy baja, o sea, los cupos que tienen política son los mismos cupos que les otorga el acuerdo porque nadie vota por ellos. Claro, o sea, es que tienen la imagen que tienen. En la Y imagen que tienen, eso no se va a poder cambiar y mucho menos en el país. por supuesto, o sea, tendrían que cambiar de nombre y hacerse un lavado de cara para poder realmente cumplir una función política. Ujú. O sea, tendrán que pasar Sí, claro. años. Yo calculo, no sé, como unos 15 o 20 años para que la gente caiga por incauta. Sí, o 30 años. Pues ni tanto. Resulta que Petro también era guerrillero. Guerrillero. Ok. Petro pertenecía a un partido llamado la Unión Patriótica y no solo eso, a ese partido no, a esa guerrilla se le atribuye el ataque al Palacio de Justicia, la quema del Palacio de Justicia como en 1986, por esos años. Entonces, o sea, Petro, aunque de cierto modo tiene una gran cantidad de seguidores, los mismos opositores le echan en cara el pasado, pero ya no es como, oh, el pasado de él lo va a juzgar completamente todo, sino solo entre los opositores, que es un poco menos de la mitad del país. O sea, Petro, a pesar de haber sido guerrillero, el paso del tiempo, como dijiste, pues de cierto modo le ha cambiado la imagen. La gente no lo ve como guerrillero, sino como un líder que puede cambiar el país, pues al menos en parte de los seguidores de él. Ok. Aquí ando revisando un momentico el chat, y nos comentan de que apagar las notificaciones de Discord. Este, lo que puedes hacer, Row, es puedes ponerte como ocupado y así no te saltan las notificaciones. ¿Qué? O sea, si te pones como ocupado en Discord, te dejan de saltar las notificaciones. El que Ok, dice listo. el que es rojito. Porque el amarillo igual te siguen saltando. Ah, listo. ¿Dónde era que colocaba eso? ¿Estás en teléfono o estás en el ordenador? El computador. Tú te vas o sea, en la barra abajo a la izquierda donde está el icono al lado de tu nombre, le das clic y ahí te aparece en línea. Allá. Ok, Listo. listo. Pues bien, Ujú. ya que me puse a ver el chat, vamos a ver si han preguntado algo. Muy bien, muy bien. Aquí dicen que Uribe no estuvo 8 años. Yo Sí, creo estuvo que, 8 años. es que tú habías dicho 2 años. Yo creo que lo que Pues, confundiste. no, yo creo que se me malinterpretó. Yo quizás dije 2 años, por lo que quise decir eran 2 periodos. Correcto, correcto. A ver. Aquí preguntan, ¿cómo trabaja contra el narcotráfico el gobierno de Colombia? Se supone que el gobierno, pues esto va y enfrenta a las guerrillas.
y los militares más que todo, y también Colombia recibe plata de Estados Unidos para eso mismo. O sea, recibe dinero de Estados Unidos para la lucha contra las drogas. Me parece que ahorita, o no me acuerdo si era ahorita o hace tiempo, que hubo como problemas con los resultados y Estados Unidos dejó mandar dinero, pero casi siempre, toda la vida he visto que Estados Unidos manda plata a Colombia para enfrentar esto al narcotráfico. Y más que todo, sea con operativos militares. También está el asunto de las fumigaciones con glifosato, porque ese tema de los cultivos de coca siempre ha sido complicado. O sea, Porque, o sea, intento erradicación manual, si no sirve, fumigan con glifosato, que el glifosato tiene impacto ambiental, vuelven otra vez a la fumigación, a la erradicación manual, pero eso es complicado porque toma su tiempo y así. Pues más que todo es eso, que pues el que el ejército le sigue la pista a las bandas criminales. Es que todas las bandas criminales en Colombia valen del narcotráfico, las guerrillas también se valen del narcotráfico. Entonces por ahí está el asunto. Tienen que frenar todo eso, pero también está el problema que el narcotráfico pues está como medio ligado con la política y puede que también haya militares beneficiándose del narcotráfico, entonces es complicada la cosa. claro. ¿Tú crees, y esto es ya bastante tu opinión, ¿no? O sea, bastante ya la percepción personal. ¿Tú crees Sí, que al legalizarse eh, las drogas por lo menos más populares en Colombia, eh, se podría acabar con eso? Porque digo, en el momento en el que tú procedes a legalizarlo, comienzas a meter regulaciones y empiezas a recaudar impuestos. sí, pero yo no creo que sirve, pero no va a servir de mucho, porque yo creo que esas estructuras criminales van a hallar otro modo de vivir de la vida ilegal. O sea, la cuestión está en que ellos no les importa la droga, ellos lo que les importa es, o sea, tener esa libertad, ¿no? O sea, Exacto, no, son guerrillas, pueden tener libertad de dedicarse al negocio que quieran, o las bandas criminales que ya se han establecido. claro. Yo pienso que si se legaliza la droga, algunos van a ver cómo meterse al negocio legal, pero yo creo que mucha gente va a seguir en la legalidad y se van a buscar otro negocio. Claro, o sea, en plan, si no es, si ya no es la cocaína, va a ser, no sé, la metanfetamina o inventarse una droga aún peor. Mm, Es que estaba considerando es cómo podrías hacerse ese cambio, porque es que no creo que sea tanto drogas, sino otro tipo de negocios ilegales, no sé, como minería ilegal o árboles ilegales, Claro, porque eso es como los recursos que hay en Colombia. claro, o trata de blancas también. Es muy fácil en estas Exacto, con las épocas. mismas personas. Claro, es muy fácil en estas épocas por el mismo problema de Venezuela o incluso ahí mismo en Colombia gente que han extorsionado la misma guerrilla y busca huir. Eh, Yo creo que como Colombia siempre ha tenido un problema de tierras, yo creo que la guerrilla puede hacerse como su propio negocio de robar tierras para cultivos o algo así. muy bien. O eso, o pueden conseguirse como, porque yo creo que eso también, eso ya es otra dinámica del conflicto, el desplazamiento y la obtención de tierras. Yo creo que las guerrillas se aliarían con terratenientes para pues quitar tierras a campesinos y esas cosas. Vale. Me estás hablando de aquí algo interesante de la guerrilla, o sea, me estás hablando un poquito de las actividades económicas a las que podrían llegar a recurrir la guerrilla, pero a mí me gustaría Y en saber, parte, bueno, o la sea, guerrilla, me gustaría tomar este punto de lo que andamos hablando, Rob, para,
para saltar otro tema. Eh, Tú me vas comentando de esto, en caso de que la droga se despenalizara, Sí, la guerrilla va a buscar una otra actividad económica que no necesariamente tendría que estar relacionada con el narcotráfico y me has estado nombrando estas actividades que pueden llevar de manera ilícita. Pero ahora yo te quiero preguntar por lo lícito, por lo legal. ¿Cuáles sí. son, o sea, me gustaría entender un poquito de la economía de Colombia? Si pudieras esclarecerme un poco más por ese lado, ¿cuáles son las actividades económicas más prolíferas que hay en Colombia? Tanto a nivel global como a nivel nacional. Bueno, por ejemplo, Colombia últimamente le está viendo bien con lo que es exportación de aguacate, exportación de flores. En términos turísticos siempre le ha ido bien al país. Ahorita tiene más, está generando más como una economía de servicios, pero aunque sea está generando empleo. Ya, y tú, o Y sea, claro, por supuesto, el producto insignia del país, el café. claro, Estos años ha mejorado claro, la situación del café. lo que es el café y el chocolate entre Colombia y Venezuela, eso es clase aparte. Exacto. También algunas exportaciones de frutas, pues ahí sale y les va bien. Muy bien, muy bien. Eso por lo menos me estás hablando a nivel del mercado global, ¿no? Sí, Igual me imagino que parte de los fondos que Estados Unidos ha mandado para contrarrestar el narcotráfico, para montar esa lucha contra las drogas, esos fondos se malversarán en otras cosas, en proyectos ese personales. es el problema también, que el dinero que manden se va a otras, parte del dinero se irá a otras cosas. Quién sabe si por esa misma corrupción dejaron de mandar dinero. O sea, es lo más seguro, pero quieras que no, es corrupción, está mal y lo están buscando utilizar para su beneficio personal, pero para uno generar, o sea, si tú tomas dinero y quieres más dinero, tienes que buscar una manera de generar más dinero. Sería una putada que luego me digan que el dinero que se estaba utilizando para la lucha contra las drogas, lo utilizamos para hacer más drogas. sería, Exacto, sería un oxímoron, ¿no? Pero, exacto. pero igual quizás se haya desviado para otros rubros, algún tipo de compañía. Pero bien, en todo caso, eso es, ya me comentaste el entorno global, pero para el entorno nacional, ¿cuáles son las actividades productivas que ves rinden más frutos al mismo colombiano o de repente el inmigrante que está en Colombia, al ciudadano? ¿Cuáles son las actividades económicas que más están proliferando actualmente? O sea, proliferar en sentido más que todo. O sea que están generando buenos lucros y se ve que el mercado está en un auge. Está Mm, creciendo dicho Dentro del mercado. país diría que empresas de servicios o empresas esto en general más que todo. Ya, pero empresas de qué tipo, o sea, ¿qué tipo de servicios? Pues por ejemplo que llegan empresas de ventas en el país, por ejemplo empresas nacionales de muebles, por ejemplo en la ciudad donde yo vivo está muy fuerte el negocio del calzado y eso da bastantísimo empleo. Ok, Ujú. ok, bueno. Ya voy entendiendo un poquito más. Porque siendo directo, usted dice, o sea, qué trabajo les va mejor. Yo podría decir cuáles trabajos podría considerar necesarios, pero es que Colombia tiene una dinámica de que o sea, el empresario o el que trabaja en empresa gana mucho mejor, le va mucho mejor económicamente que el que produce los alimentos em, o bueno, sí, también algunas industrias de alimentos pues le va bien también, pero es más que todo como el empleo que generan esas empresas. Ok, o sea, O sea,
yo siento que en el país esto es donde los sectores donde la gente pues está mejor económicamente. Ok, y son los más comunes que se ven, ¿no? Es lo que más prolifera. O sea, si por lo menos yo llego, tengo $5.000 y me quiero montar un negocio, si monto un restaurante o un supermercado, va a quebrar. Si, en No, cambio, ni tanto. si monto una venta de zapatos o una contratista, servicio de construcción, reparación, me va a ir mucho mejor. De lo que usted dijo, sí, sí es así como usted dijo, aunque hay hay supermercados en el país que le van bien, Claro, que son como, pero me imagino que esos supermercados serán los que están rayando en el monopolio, serán las marcas de sí, toda la vida que llevan 20, 40 años en el país con la misma imagen. pues hay unos que tienen un modelo más sencillo, que es como, eh, se llaman los justo y buenos y los de uno que, o sea, hacen como, buscan como un lote baldío y ponen tienda ahí y venden productos que son como relativamente baratos, pero algunos productos son buenos y son mercados que pues les va bien de cierto modo porque creo que como que trabajan bajo coste, pues el coste es más de poner tiendas en todo pueblo que haya en el país y les va bien así, como más pequeños en así decirlo, pero más prolíferos. Ya. El área de la minería que mencionaste que es uno de los recursos que hay en Colombia que las guerrillas, la FARC podría ponerse a explotar, más o menos cómo anda ese rubro, el rubro de la minería. El problema con la minería es que las ganancias van más a las empresas extranjeras, pues es plata que va a salirse del país y no va para los mismos colombianos. Porque el negocio con las multinacionales es que ellos vengan a sacar dinero y los que ganan plata son los que les permiten sacar el dinero. Y esto tiene un alto impacto ambiental y por eso es que ha habido mucha queja contra las mismas mineras, porque o sea, va a ser esto mayor el impacto a la misma gente que el país que los beneficios que van a dar. Claro, y es que eso siempre va a pasar con la actividad minera, ¿no? O sea, tú estás ahí Sí, cambiando, o sea, cambiando la estructura geológica al quitar estos minerales exacto. para cumplir una función. El agua Y se va a contaminar. claro, la cuestión está en que muchos de estos recursos que se explotan es para avances tecnológicos o industriales que no se realizan en el mismo territorio. Porque no se Ese es el problema, sí. porque no se posee esa infraestructura. Eh, lo que a fin de cuentas sería bueno aplicar dentro del mismo país, ¿no? Es que sí, eso es lo otro. O sea, es esto sacrificar cosas del país para que gente de afuera se beneficie y no hay beneficios para los mismos colombianos. Correcto. Y pues esto queda más marcado el impacto ambiental. Con agua contaminada, esto se va a afectar bastante la calidad de vida. Vale, a ver. Ahora te preguntaré, em, o sea, quieras que no, tú estás, estás bastante versado en el tema. Tuve que cortarte un poco el hilo de lo que andamos hablando de todas las guerrillas. Ujú, sí. Pero estabas bastante inspirado. Te pregunto yo, ¿cómo te llegas a informar a tal nivel de la situación de Colombia? Igualmente es superficial, más que todo las noticias y, y digamos que también pues como yo escribo columnas, uno pues revisa los temas de actualidad del país
Y también pues por la misma novela que estoy escribiendo pues es necesario revisar también cosas de funcionamiento y el accionar de las guerrillas. ¿Cómo se llama tu novela? O la novela que estás escribiendo. La red Gélida. Pues Disculpa. es en el universo que yo he creado, pero el lugar donde ocurre todo está muy basado en el país. Ok, ¿me podrías repetir el nombre que no escuché bien? La red Gélida. La red gélida. Ok, te pregunto entonces por lo menos yo que soy un ignorante del tema de la política de Colombia, me diste aquí bastante tema para estudiar, pero te quiero preguntar porque obviamente el podcast este tiene que llegar al final en algún momento. Gente, siéntense libres de hacer preguntas en el chat, que los últimos 10 minutos del podcast lo suelo dedicar a responder preguntas. Em, pero bien, lo que, volviendo contigo, Raúl, lo que te quería preguntar, por lo menos qué medios de comunicación yo, un extranjero que estoy fuera de Colombia, estoy fuera del país, puedo, puedo buscar para informarme. El más, Ujú. sigue, Adelante. No, prosigue, prosigue. el más imparcial es la silla vacía. La silla. Desde mi punto de vista, se llama la silla vacía. ¿Qué medio, qué tipo de medio de comunicación Es es? página internet. Ok, ok, web. De acuerdo, de acuerdo. Es. Y digamos que yo me interesco más por en revisar la actualidad del país y de los candidatos en época de elecciones. O sea, ahorita otra vez echarle repaso a la silla vacía de los candidatos y lo que han hecho y todo. Ok, hablando de elecciones, me habías dicho antes de que empezáramos el podcast, estamos cerca de época de elecciones por ahí en Colombia, ¿no? O ya pasaron, Sí, o cómo es. ahorita están como viendo cuáles candidatos al avanzar, haciendo alianzas y todo esto. Creo que oficialmente el tarjetón va a salir en marzo y las elecciones son en mayo. Ok, ¿qué candidatos tú ves que tienen mayor oportunidad? Para mí el mejor candidato, y esto va a ser chistoso si me está viendo alguno de los miembros de la revista para la que mando columnas, porque son fierros opositores de ese candidato y tienen sus razones, porque también tiene un rollo de corrupción, pero a comparación del resto de candidatos me parece la mejor opción. Es un empresario que fue alcalde de la ciudad donde vivo, Bucaramanga, Andes. O sea, él tuvo una política de austeridad. Ok, Y digamos que en ese tiempo eh, se administraron mejor los recursos de la ciudad, o sea, no se despilfarró tanto dinero. O sea, sí, claro, tiene su escándalo de corrupción, que después con una empresa de él también, que pues ahí sacaría algo de dinero. Y pues lo otro que se le critica es muy temperamental, pero a comparación de los otros candidatos, siento que es como la persona que puede administrar mejor el país. ok. Que sus políticas, por el mismo modo de gobierno que gobernó la ciudad donde estoy actualmente, que le fue su periodo, yo pienso que puede reflejarlo a gran escala. Muy bien, muy bien. Pues ojalá se dé, ojalá que las cosas sonrían mejor para tu candidato. Em, Sí, ojalá. no suena mal, te digo la verdad, aunque a fin de cuentas hay mucho socialdemócrata en la política, al final todo es un juego de buscar conseguir el poder y o conservarlo por el simple hecho de conseguir el poder o conservarlo. Ujú. Y poco se termina aplicando lo que realmente es política, que es tomar decisiones para la administración funcional de un país. Bien sea Sí, esto a claro. nivel de penalidad, eh,
el mercado global, etcétera, etcétera, o sea, situaciones humanitarias. Es que igualmente, si queda ese candidato, le quedaría complicado lidiar con muchos problemas. Pues él no sé cómo tendría la experiencia para lidiar con esos problemas, por ejemplo, lo que llegue a las guerrillas y todo eso, porque Bucaramanga no es una ciudad así como Cali, Medellín, que ya tenido sus problemas de violencia por bandas criminales, o sea, crimen organizado, apoyado por narcotráfico y esas Bueno, vainas. es que ahí también tienes ese problema. Puede que el Ujú. candidato sea bien en cuanto a las finanzas, al nivel económico y de capital, pero la cuestión está en que cuál es el mayor problema que tiene Colombia actualmente, cuál es Ahorita, qué es lo más sonado, que es realmente lo que si cambiase mañana, la gente saldría a la calle a festejar, a pesar de que la violencia en seguimos en general, pandemia. O sea, la cuál sería? violencia, a pesar de que hubo acuerdo de paz, el país sigue siendo muy violento. Claro, es que es eso. Y si al final el candidato este no tiene un interés por ese problema que es el más claro en Colombia y no tiene un plan para actuarlo, puede que inclusive hasta el final sea contraproducente. Sí, claro. Sí, o sea... y al final luego tienes el caso de que al mismo tiempo ser el mayor problema que tiene Colombia, se vuelve la cantaleta de todos los candidatos. Entonces todos terminan Ujú. diciendo lo mismo de que no, No, ¿sabe busca. cómo va a ser estas elecciones? Va a ser como más un discurso polarizado, por así decirlo. O sea, en plan de que el otro va a hacer peor las cosas y así. Claro, claro, o sea, al final todo va a ser una campaña, nuevamente, una campaña de Y desprestigio sabe que el entre... otro, Ujú. creo que desprestigio, y no solo yo creo que va a seguir siendo la misma campaña que hizo que Duque queda presidente, lo del miedo a volvernos Venezuela. Creo que eso asusta más que hasta la misma violencia que vive el país. Bueno, es que quieras que no, en Venezuela también hay violencia. Aunque, La cuestión en no, Venezuela, sí, yo sé, pero es eh, una dinámica de violencia diferente también. sí, porque la cuestión está en que Venezuela es el gobierno que te está secuestrando los poderes y te mata la libertad de expresión. Es un problema. Ese era un tema. Lo tenía por aquí anotado, Sí, pero y no. hay mucha gente que le teme a eso. O sea, te iba a preguntar, ¿qué tanta libertad de expresión hay en Colombia? O sea, por lo que me dices, siento que hay bastante libertad de expresión. O sea, no suena de que la gente tenga tapujos para decir las cosas. Eh, no es que sea tan buena porque en las mismas protestas se vio pues cierto uso policial, pero aunque sea hay, todavía se permite algo de libertad de expresión. Pero bueno, a ver, por lo menos en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? En cuanto a lo que es el área del reportaje. Bueno, del reportaje no te puedo preguntar mucho porque creo que el área de columnista más que todo es trabajo de investigación más que reportaje de campo. Es más columnista, forma opinión, no es tanto reportaje. Aunque el periodismo se me hace algo interesante, pero no es que esté en ese tema, pero por el lado del periodismo sí hay problema de libertad de expresión, pero es problema más de, por la misma, yo creo que la libertad de expresión es más problema por el lado de la criminalidad que por el mismo gobierno. Ok, o O sea, sea, el riesgo de ser periodista es más como por las bandas criminales y más si alguna está avalada por algún político corrupto. ok, Pero entiendo. cosa de gobierno general no creo. Bueno, si llegan a descubrir algo de algún político que esté involucrado con una banda criminal, ese político le buscará decir a la banda, hey, desháganse de él. Aunque igualmente los dueños de los periódicos despiden a los periodistas que no van a ayudarles con el político al que estén ayudando, por así decirlo, porque también ese es el rollo otro rollo en el país de que muchos políticos muchos periodistas les toca afiliarse a la política de turno
a mantener el trabajo y los que no pues los despiden, les toca ser independientes y todas esas cosas. Ya, pero eso es algo normal en todo, en cualquier entorno periodístico. O sea, si estás en un medio de prensa grande, el medio de prensa va a buscar mantener contento al político, quien quita que inclusive estén subsidiados por el mismo, eh, Ujú. para evitarse problemas, para evitar buscarse censura y tal. Quieras que no, eso siempre, 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 por lo menos en el mundo hispanohablante, siempre ha estado presente. Sí. Pero, o sea, es una putada, ¿no? Es una putada, pero bien, o sea, hay sus libertades, pero hay sus riesgos. Ujú. Claro. Pero bien, Robo, ya estamos por terminar. No veo que hayan hecho más preguntas. Así que No, nadie hizo preguntas. no, es que, a ver, hicieron unas poquitas preguntas antes, pero las contestamos en el momento en el que vimos el chat. Pero Ajá. yo tengo una pregunta para ti. Eh, Pregunta. la Red Gélida, la novela que estás Sí. escribiendo, háblame más de ello. Porque no, me gusta el nombre y un poquito de lo que me hablaste de la temática por encima me captó. Termina de vendérmela. En resumen y metiendo el tema, pues la novela tiene como un reflejo de mi percepción de la política. Es eso, el reflejo de la percepción de la política en- como dinámica pues en ese mundo. Ya, pero Es como, por lo menos desde qué ojo lo vemos, qué tipo de protagonista tenemos. es una novela, pues la vendo como novela de misterio por así decirlo, porque tiene su vaina sobrenatural y eso, pero el protagonista es solo un joven que le gusta la naturaleza y pues tiene sus secretos por así decirlo. Y pues de cierto modo él nota que están pasando cosas inusuales en el pueblo, tanto inusuales como en términos de cosas que podrían pasar como cosas que no podrían pasar en este mundo. Ok, o sea, Entonces tiene es ese... como un conjunto de varias cosas como de varios sucesos que están relacionados, o sea, tanto lo político como lo sobrenatural, por así decirlo. Es curioso, es curioso. ¿La has comenzado a publicar en algún lado? En Inspired, ahí mismo en el mismo perfil que subí, Ok, bien, bien. Rose, si tienes algo más que comentar, algo que quieras hablar sobre la situación de Colombia, no necesariamente tiene que ser de política, ya algún tema que te apasione de tu país. lo que más me gusta de Colombia es la biodiversidad. Bueno, coméntanos un poquito de la Estoy biodiversidad. contento que explicando la biodiversidad de Colombia tiene cantidad de ambientes naturales debido a la cordillera de los Andes. Entonces, la misma cordillera facilita que se generen diferentes especies, pues en cada uno de los valles separados por las montañas. O sea, los mismos límites naturales del país que generan diferentes ambientes en los que crecen diferentes especies. O sea, están las tres cordilleras, los dos mares, diferentes lagos, parte de los llanos del Orinoco, la Amazónica. Y en todos esos lugares hay bastantísimas especies de animales, plantas. Y eso es lo que me país que haya tanta diversidad de especies. Vale, ¿hay algún animal o algún tipo de flora que sea autóctona y exclusiva de Colombia? En plan, casi que sea el punto emblemático, por lo menos que en Venezuela, que está lo de la tarántula azul, que es súper emblemática, o sea, es uno de los animales
que suena bastante cuando se habla de la biodiversidad única de Venezuela. ¿Podrías mencionar algún caso en Colombia? ¿Algún caso similar? Sí, en Colombia tenemos una especie de rana endémica, la rana dorado venenosa, que se considera la rana venenosa más tóxica del mundo, el animal más tóxico y venenoso del mundo. O sea, esa ranita solo se encuentra en Colombia. Ok, ok. La famosa rana dardo. Ajá. Bueno, bueno. O sea, yo te nombro una tarántula inofensiva, que lo que es azul, y tú me das Y aquí. acá tenemos una ranita, pero que es el animal más venenoso de todos. Sí, o sea, llego y si la piso me muero. La piso yo Sí, sí, claro. y soy el que se muere. Ujú. Ah, pero bueno. Y el otro animal endémico es el oso de anteojos. ¿Cómo? El oso de anteojos, una especie de oso que vive en Sudamérica. No sé si llega hasta Venezuela, pero es como otras de las especies muy propias de Colombia. Vive en las montañas de los Andes. Ok, ok. Mira, aquí nos dicen, démosle rana a todos los políticos. Vamos a regalárselas ahí de mascota. Pero bueno, Row, llevamos 1 hora y 12 minutos, menos 5 para que empezara el podcast. Creo que ya podemos dar finalmente cierre. Eh, Recuerden, gente, revisen las redes de Row, Inspired. Yo estaré subiendo este podcast a YouTube en su totalidad. Y bueno, ya estamos aquí finalizando el podcast. Row, en este podcast es la costumbre de que el, yo soy el que abre el podcast, y que lo hago bastante mal, por cierto. El, el, el Pues es invi- mi primera vez en una actividad como esta. Bueno, el invitado es quien lo despide. Listo. Muchas gracias por escucharnos. Este es mi punto de vista más que todo y se les explayó pues lo que se les puede decir. Colombia siempre tiene una dinámica política muy, muy interesante y vale la pena estudiar lo que pasa en este país. Bueno, O sea, tanto en lo político, lo social, lo ambiental, la biodiversidad, o sea, este país tiene muchas cosas interesantes. bueno. Esto ha sido Nite Habla. Yo soy Nite Y yo, Robu, y y yo les hablé. te deseo buenas noches. Buenas noches, Nintendo. Y a ti por escuchar este podcast. Lo único que te puedo decir es gracias totales.